Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y en ¿Qué palo es noticia hoy en Bonita Radio? Bonita Radio a las 5 de la tarde se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Porque a esta hora vamos a intentar dentro de un par de minutos hablar con la representante Mariana Nogales Molinelli, quien advertiría hace por lo menos 3 horas que el presidente de la Cámara le envió 2 misivas, una 11:38, otra enmendada más tarde, que establecería lo que se supone, según él, que es no sumarse a apoyar la resolución 278, que lo menos que va a pasar es que puedan haber cierres de oficinas, despidos de empleados en las oficinas legislativas. Esto ha sido interpretado como una amenaza a que si no votan por esa resolución, lo menos que va a pasar es que no van a tener empleados para trabajar. Interesante. Vamos a hablar con Mariana Nogales Molinelli, representante por Victoria Ciudadana, sobre este asunto y cómo ella interpreta estas cartas, pero sobre todo también vamos a cuestionarle lo que está pasando con relación a las costas, lo que dice el gobernador de Puerto Rico, que es que él ha acogido 87 asuntos relacionados con los expertos y el desarrollo de las costas, pero qué interesante que lo más importante, que es la moratoria, no la acoge. Otros extremos que quisiéramos conversar con la representante, que sé que tiene el tiempo limitado porque hay sesión a esta hora. Importante también la discusión de dónde está Raúl Maldonado Gautier y de qué es lo que se le está acusando en esos 6 casos del fiscal especial independiente que ya encontraron causa contra él allí en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Estaban los abogados o la abogada de Raúl Maldonado en Cocorá, como dicen en country, porque supuestamente esto es dilación tras dilación para tratar de buscar debajo de las piedras y encontrarle algún caso a quien en su día dijo que en el gobierno del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares, lo menos que había era una mafia institucionalizada. Antes de ir a todos los temas, como siempre, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Pueden incluso poner los donativos a rotar todos los meses, programarlos. Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También pueden, recuerden siempre programar tanto en bonitasradio.net como en la Fundación Periodismo 21 en su ATH Móvil, ese donativo para continuar con nuestro proyecto periodístico. Además, está ahí la posibilidad de que su marca se anuncie en Bonita Radio. Venimos por ahí con una súper identidad nueva, un manejo de todas nuestras redes de una manera mucho más interactiva y sobre todo para que esos auspiciadores entiendan que Bonita Radio es una oportunidad para que sus marcas brillen con el periodismo democrático, la información veraz, la credibilidad del periodismo, investigación y análisis. Gracias que estamos en todas las plataformas, Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, iVoox, iTunes, Spotify, todos los programas podcast 24/7 en YouTube. Y hasta el momento nos auspicia Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, Vega Alta Coop y las cooperativas Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía. Por ahí están todos ustedes, Ilka, Rita Guzmán. Hay mucha noticia, quizás no de una manera no organizada. Y quiero que estemos pendientes a algo que yo no sé si fue que se le zafó, pero una colega periodista colocó que Melissa Correa, la amiga, la colaboradora, en este momento de una de la estación radial desde un proyecto de investigación, de televisión, dice que tiene una información que coloca a una ex gobernadora. Hay que ver si es constitucional o sucesoral o electa por el pueblo, porque solamente han habido 2 mujeres, que supuestamente el FBI le pidió su celular. A mí me extrañaría muchísimo que fuera así la María Calderón. Lo dejan por ahí
Porque yo me imagino que están tratando de establecer que puede haber sido cualquiera de las dos. Yo me extrañaría muchísimo que si fuera Sila María Calderón, y de hecho creo que no lo es. Creo que en efecto podrían estar hablando de Wanda Vázquez Garcet, pero hay que estar pendiente porque todavía no han soltado la información. A esta hora, como dije, vamos a tratar de llamar a la representante Mariana Nogales porque Rafael Hernández Montañez emitió dos cartas. Qué interesante que una primero y otra más tarde, cambiando un poquito el tono, pero diciendo lo mismo. Que supuestamente si no se aprueba la resolución 278, lo que va a haber es una debacle allí en la legislatura de Puerto Rico que podría provocar despido de empleados, etcétera. Me parece interesante porque ustedes saben que la resolución 78, y esa imagen, qué buena que trajiste esa imagen, Verónica Vega Bon, nuestra directora técnica, porque fíjense cómo mira Jesús Santa, el presidente de la Comisión de Hacienda, al presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, de su partido político, Partido Popular Democrático. Es como esta mirada, wow, que te estás votando, Ave María, qué clase de líder tenemos aquí. Bueno, pueden ser múltiples las lecturas. Yo decía ayer que Rafael Hernández Montañez estaba, y hoy me decía un amigo y una fuente, caramba, esos discursos que tú dices de Guerra Fría parecerían estar buscando el 26%. Yo lo corrijo y le digo, no, oye, que ganó el Ejecutivo, ganó con los fundamentalistas religiosos y con otro grupo del hardcore del Partido Nuevo Progresista por el 32%, y me dice, es que yo creo que para el 2024 van a llegar a 26%. A rayos. No sé si eso pase, pero yo decía que este asunto de Rafael Hernández Montañez hablando de independentistas que son los líderes, las líderes en este caso, de los maestros y las maestras por estar pidiendo el reclamo justo, valga la redundancia, de justicia salarial, es de una persona que no tiene puesto el oído en tierra, de que ya ese miedo de la Guerra Fría, de por ahí vienen los comunistas, de por ahí vienen esos que le van a hacer daño porque van a tirar 4 piedras en la Universidad de Puerto Rico, está no solamente pasé, es que la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras que se han tirado a la calle son gente joven que podrían estar muy bien en la línea de cada partido político entre azules y rojos, pero están hace tiempo, hace mucho tiempo, lejos de ese discurso de Guerra Fría. Que ese discurso de miedo, de propaganda, de demagogia, pueden entenderlo de otras maneras. Ahí está definitivamente un grupo que también puede ser joven del fundamentalismo religioso que se ocupa de mantener esos miedos. No olvidemos que desde ahí se habla en muchas de estas iglesias que lo que provocan es traer y atraer adeptos a base de la fe y la demagogia del miedo. Pero hoy, Rafael Hernández Montañez hablar de que si no se vota a favor, la carta lo que dice es básicamente, y quiero que nuestra directora técnica la busque, de hecho está en las redes sociales de Bonita Radio en el muro, para que la pueda traer y podamos ver sobre todo esa página 3, donde establece la línea de la amenaza velada de que no van a haber chavos si no se vota por esa resolución 278, y tiene que ver con algo que el Ejecutivo ha vuelto a repetir hace 20 minutos. Y es que a la legislatura de Puerto Rico también le dieron fondos para nivelar el presupuesto de los fondos federales. Y acaba el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, de emitir un comunicado de prensa diciendo que le va a aumentar el salario a los paramédicos. ¿Con qué? Con fondos federales ARPA. Con los fondos federales que solamente tienen vigencia hasta el 2026. Es decir, sí, los tengo. Estamos en ese momento en que el Ejecutivo
por un lado, dice que va a seguir aumentando los parchos que le ha hecho también a la legislatura de Puerto Rico. Y Rafael Hernández Montañez se atreve a amenazar a base de si no aprueban la resolución 278, esto es lo que va a pasar. Fíjense cómo los discursos se encuentran. ¿Qué es lo que hace el gobernador Pedro Pierluisi para tratar de bajarle el calor a la presión del pueblo trabajador y trabajadoras, en este caso, que están pidiendo justicia salarial? Aquí hay chavos federales para darle chavitos. Lo que pasa es que son fondos no recurrentes. Específicamente, aunque el lead, primer párrafo, aunque el titular del comunicado diga aumento para los trabajadores paramédicos, no llegan a ser recurrentes. Creo que tenemos a la licenciada representante Mariana Nogales Molinelli. Buenas tardes, licenciada y representante. Ajá, saludos. ¿Cómo estás, Carmen Yanil? Bueno, yo estoy tratando de manejar o de procesar que el gobernador acaba de emitir otro comunicado de prensa para decir que encontró dinero federal para los paramédicos. Eso quizás lo podemos hablar último. Ajá. No escuché. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador? Bueno, el gobernador acaba de emitir un comunicado diciendo que encontró dinero de los fondos ARPA para aumentarle el salario a los paramédicos con fondos no recurrentes, porque los fondos tienen fecha de vigencia hasta el 2026. Bueno, lo que vemos también que está ocurriendo con todo el presupuesto y con todos estos aumentos es que ellos están improvisando. Ellos quieren estirar lo mejor que se pueda hasta el 2024, que es la fecha de las elecciones, y pues están tratando de tapar los boquetes cuando si pudiesen hacer un ejercicio más cuidadoso, como por ejemplo todos los pagos que se van a emitir, los 684 millones que se van a utilizar para los cambios de los bonos viejos a los bonos nuevos en abogados, en corredores de bonos, etcétera, en bancos, pues no hacen ese ejercicio y lo que hacen es tapar boquetes. Y le pido esa reacción rápida. Yo sé, ¿verdad?, que no necesariamente lo ha visto, pero le aseguro que el comunicado es de 6 párrafos, obviamente el chichichija, y en un tercer párrafo diciendo que los fondos tienen vigencia el 2026. Ahora, yo quiero hablar con usted sobre esta carta que le envió, realmente 2 cartas, que le envió el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, al mediodía, y que parecería que tiene un lenguaje que por lo menos usted lo ha interpretado, y bueno, y yo creo que todo el que la lea puede interpretarlo similar, que hay como esta amenaza velada de si esto no se aprueba, o bueno, directamente dice que si esto no se aprueba, la resolución 278, van a haber por lo menos despidos en las oficinas legislativas porque los chavos en la Cámara no van a dar. Y recortes a los presupuestos de las distintas oficinas. Esa es la razón por la cual nos notifican. Ahora mismo se acaba de aprobar la resolución de la Cámara 278 con el voto de los 26 representantes del Partido Popular. Todas las minorías le votamos en contra, que sumamos 25 en total. Así que pues la resolución ha sido aprobada y el gobernador ya ha expresado que la va a vetar si contiene el barrilito, que es el asunto de mayor disputa, aunque yo entiendo que hay muchos otros asuntos envueltos en la resolución concurrente de la Cámara 278, como lo que le expliqué, de que le estamos dando un cheque en blanco a Omar Marrero para que haga toda esta transacción de emitir deuda nueva sin saber quiénes son las personas que intervienen en esa emisión. Si aparecen nombres conocidos como García, que estaba en la Junta de Control Fiscal, como Carrión Tercero y otros que podrían estar beneficiándose de este proceso de emisión de deuda. Usted me dice que hay 684 millones que se destinan. 684 millones es lo proyectado que va a costar la transacción. Exacto, esos son los acuerdos económicos administrativos para que se logre esa transacción. Exactamente.
lo que cobra el underwriter, lo que cobra el banco, todos esos cargos, abogados, todas las personas. Así que pues tenemos esa situación y yo solicité en la vista pública del miércoles, solicité esta información, nos dijeron que estaba en la orden de la juez Laura Taylor Swain en Los Anejos, buscamos en Los Anejos, ahí hay alguna información pero no está completa y al día de hoy no se nos ha provisto esta información y vencí el término hoy y aquí han votado a favor de la resolución dándole un cheque en blanco a Omar Marrero, que sin duda es la persona que está a cargo de todo ese movimiento. El secretario de Hacienda pues brega con el asunto ¿verdad? El asunto fiscal y el de la OGP brega con el asunto presupuestario, pero quien dirige este proceso es Omar Marrero. Exacto. Y yo le pregunto, ¿usted ha tenido alguna comunicación con el presidente, con, qué sé yo, su ayudante, el que suele hablar con ustedes cuando no sea el funcionario electo como el presidente, sobre esa carta y lo que planteaba esa carta? Sobre la carta que nos entregaron hoy. Sí, no hemos tenido. Yo recibo esta carta a las 11:30 más o menos por WhatsApp. Me la envía directamente el presidente de la Cámara. Después, yo estaba en una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales y allí llega uno de los ujieres y me da una carta física, ¿verdad? En papel, que tenía una diferencia con la carta que me habían enviado por WhatsApp. Tenía un lenguaje menos restrictivo o coercitivo, podríamos decirle. Y luego se nos envía una tercera versión y creo que llegó una cuarta versión para corregir que los cambios de los presupuestos de las oficinas serían efectivos en marzo del 2022. Así que pues ha habido mucho cambio. Ha habido mucho cambio, pero exacto, conversación pero y comunicación maneras, con ellos, nada. No, con ninguno, ni con el presidente, ni con ningún asesor del presidente. Y creo que ha sido la misma experiencia tanto de las otras, ¿verdad? De las otras minorías, que no ha habido esa comunicación. En el caso de esa petición de información de un desglose de quiénes serían los presuntos implicados sentados en esa transacción que le va a costar a la chequera del pueblo 684 millones. Hoy era el último día. Sí, hoy era el último día. Yo voy a llamar, como estaba acá, pues voy a hacer las gestiones para llamar a la Comisión de Hacienda a ver si esa información se proveyó. De todas maneras, por la mañana habíamos llamado para solicitarla nuevamente, o fue ayer llamamos para solicitarla y ahí nos dijeron que el término vencía mañana. Tan pronto yo tenga esa información, se las voy a proveer al público, se la voy a proveer a ti, etcétera, para que la gente pueda analizar quiénes son las personas que están envueltas. Pues, bueno, es una proyección, ¿verdad? Porque no es lo final, pero quiénes están proyectados para tener que ver con toda esa transacción. Y yo se lo dije a Omar Marrero en la vista pública, miren, esto no es algo que se hace de un día a otro, eso hace rato que ustedes tienen eso planchado y yo quiero saber quiénes son las personas que están involucradas en esta transacción, porque también pues son las personas que en un futuro podrían tener una responsabilidad, igual que lo tiene Omar Marrero, el secretario de Hacienda Pared y el licenciado Blanco de la OGP, que son los nombres que uno tiene que recordar, que han trabajado con todo lo que es el plan de ajuste de la deuda y todo el pago de la deuda y el adelanto en efectivo a los bonistas, más todo lo que tiene que ver con los instrumentos de valor contingente, que son unas acreencias, ¿verdad? Estas personas a las que se les va a dar unos instrumentos nuevos, si se logran unos criterios, unos umbrales, que es la mitad, llegar a la mitad de la recolección del IBU, creo que era el 5.5. Si llega a eso, esa persona cobra un bono adicional. Así que el dinero, si hay crecimiento económico y se logran cumplir con esas expectativas, lo que hace es que le da dinero adicional, bonificaciones a los acreedores de la deuda de Puerto Rico. Es un dinero que no se puede utilizar para aumentar o revisar los salarios de los empleados públicos. Le estamos dando un bonus ahí a esa gente
Y por eso les digo que ese es uno de los aspectos más preocupantes también de todo este asunto, es el asunto de los instrumentos de valor contingente, que es lo que le acabo de explicar ahí a grandes rasgos, pero también que se separa una parte del impuesto al ron, otra parte del IBU, y dependiendo de cómo se formule eso, podríamos acabar ¿verdad? En una situación como la de Cofina, que eso no llega ni siquiera a las arcas de Puerto Rico, sino que va directito al pago del banco. Al pago de la deuda. Yo le pregunto, en términos, ¿ustedes tienen alguna suspicacia de quiénes pueden estar ahí? Me mencionó a Carrión III y a Caco García. ¿Tienen alguna suspicacia? Porque mucho se habla de que el trabajo que hizo la Junta venía también atado a los conflictos de intereses. Ahí hay dos funcionarios de Puerto Rico que se sentaron en la Junta de Control Fiscal, que si tuvieran ahora intereses económicos, y recordemos que Carlos García se sentó como presidente de un banco y más tarde presidente del Banco Gubernamental de Santander Securities, es la misma situación con García y con el otro era González, si no recuerdo, Ramón González. Ambos estuvieron en el Banco Gubernamental de Fomento, emitieron deuda estando bajo la dirección teniendo la dirección del Banco Gubernamental de Fomento, que después, estando ellos en Santander Securities, hacen transacciones con esa deuda, o sea, con información privilegiada. Así que no, hay unos conflictos de interés terribles. Yo voy a llamar, y esto quizás es algo bastante atrevido de mi parte de decir, pero nosotros tenemos que recordar que la enmienda de contrato de Natalie Yaresco para extenderle el contrato hasta el 2023 incluyó unas cláusulas que le permitía a ella ser parte de las juntas directivas de organizaciones con y sin fines de lucro. Cierto. Y que también podía, con la autorización del presidente, participar en otros negocios en Puerto Rico. Si hay alguien que sabe todo lo que está ocurriendo con la deuda, el plan de ajuste de la deuda, y podría beneficiarse de información confidencial, es esa señora Natalie Yaresco, y quizá ella no directamente, pero alguien vinculado a ella podría ser parte de estas personas que están trabajando en esa transacción. Por eso es importante saber los nombres, tanto de las personas naturales como de las corporaciones. De las corporaciones. ¿Y usted no teme que le hagan como Luma hizo, que le pasan una tinta blanca por encima porque eso es confidencial abogado-cliente? Bueno, no, yo pienso que no, que tiene que estar todo eso, porque es una transacción sobre deuda. Claro, y tiene que estar abierto, ¿verdad? Tiene que haber transparencia. Pero hasta el momento no la hay porque es que no nos proveen la información. Yo voy a chequear ahora cuando regrese a la oficina a ver si ya la proveyeron o si no, pues darle seguimiento. Perfecto, porque para mí es importante y le vamos a dar seguimiento, pero no me puedo ir sin preguntarle. ¿El secretario del Departamento de Recursos Naturales está satisfecho con lo que hizo el tribunal en el caso de Sol y Playa? Le debería dar vergüenza, porque el pueblo en las manifestaciones y en la protesta hizo el trabajo que se suponía que hiciera él como secretario de Recursos Naturales. Pero eso pone en evidencia una situación que es bien preocupante y que es un engendro de corrupción en Puerto Rico, y es todo lo que tiene que ver con los permisos y la OCPE bajo el Departamento de Desarrollo Económico. Ahí hay un antro, yo le tendría que llamar así, un antro de corrupción con la otorgación de permisos, la utilización de los mecanismos de exclusión categórica, que es el caso de la piscina de Sol y Playa, pero así muchas otras. Cambios en la clasificación, el reglamento conjunto 2020, que aún ellos insisten en utilizar, a pesar de que está declarado nulo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al no intervenir y mantenerse la sentencia del Tribunal de Apelaciones. O sea, el Departamento de Recursos Naturales, eso depende, ¿verdad? Pues si yo estuviera ahí, yo estaría haciendo una fiscalización mucho más fuerte, pero el Departamento de Recursos Naturales muchas veces OCPE se le va por encima, y eso es un problema bien grande, pero de todas maneras, yo creo que el secretario Machargo no cumplió con su deber ministerial.
no cumplió, y que se sienta satisfecho ahora, pues mire, lo que debe tener es una vergüenza muy grande de que la gente hizo lo que le tocaba hacer a él. Representante, muchas gracias por participar en nuestro programa y estaremos pendientes porque es importante saber quién es quién en esa transacción Okay. ¿Cómo, de no? Se bonos. lo voy a dejar saber, que Muy esté bien. bien. Bueno, escucharon a la representante Mariana Nogales. A mí me parece que yo voy a empezar por lo último, y es el engendro de corrupción del Departamento de Recursos Naturales versus la Oficina de Gerencia de Permiso. Yo decía esta mañana que es imposible que Rafael Machargo emitiera unas declaraciones diciendo que estaba satisfecho. La representante lo pone en otros términos. Debería darle vergüenza porque la gente hizo el trabajo que él no hizo. Y es que además mintió descaradamente cuando no trajo a la atención del país que en el 2021 emitió una orden de cese y desista que 3 horas más tarde la cambió para permitir la construcción de esa área recreativa. Hoy han dicho, para terminar con eso e ir a la otra intervención relacionada con la carta de Rafael Hernández Montañez. Ha dicho la Junta de Condómines por voz de la licenciada Porrata Doria sobre la sentencia del tribunal, el juez Abid Quiñones Portalatín del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, que van a ir en apelación porque lo que el juez hizo fue una expropiación forzosa por vía de esa sentencia. Yo quisiera, y voy a tratar de conseguir a un abogado mañana que me explique las manifestaciones de la licenciada, que no se sometió a la jurisdicción del tribunal, por ende, no expuso lo que tenía que exponer porque le cuestionó la jurisdicción al tribunal con relación a esa petición de la Junta de Planificación. Y con relación a eso, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo hoy que está bastante parecido a la posición de Rafael Machargo, que la posición de la Junta de Planificación es la misma que la que tiene él como ejecutivo, porque no olvidemos que esa es una agencia del ejecutivo. Tenemos esa grabación que la podamos pasar. Si la tenemos, vamos a ver si pueden escuchar lo que tuvo que decir. No tengo comunicación porque aparentemente se agotó la batería. Estamos. Ok, tenemos esa grabación relacionada con lo que dijo el gobernador, para entonces irnos a discutir ese otro extremo de los 684 millones que se van a gastar en la transacción administrativa para pagarle a los bonistas, que todavía a esta hora el representante Jesús Santa ni el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, hacen pública de quiénes son los que van a coger los 684 millones que ya le aprobó como transacción, o por lo menos preliminarmente, el secretario de Estado y representante de Puerto Rico ante la Junta y director de AFAF, Omar Marrero. Vamos a escuchar al gobernador de Puerto Rico con relación al tema de las costas y volvemos para hacer análisis de esa y la otra información. Ahí lo que ha pasado es que prevaleció la Junta de Planificación a nivel del Tribunal de Primera Instancia. Ahora hay que ver qué hace el condominio al respecto, pero recuerden que la posición oficial de mi administración es la que ha esbozado la Junta de Planificación. La Junta de Planificación, desde el punto de vista del Ejecutivo, tiene la última palabra en cuanto a controversias como esas relacionadas a permiso. Y así que hasta el momento pues ha prevalecido. Ahora, cada caso es diferente, o sea, no se debe generalizar. Y en cuanto al tema de las costas, ya yo he pedido el asesoramiento a una serie de agencias y en su momento pues vamos a seguir tomando decisiones, pues ya yo acogí
87 recomendaciones de curso de acción que me hizo el Comité de Expertos de Cambio Climático en cuanto precisamente el desarrollo en las costas y medidas para combatir el cambio climático. Y ahora quedaron algunas que yo no acogí por falta de información y de asesoramiento, y en el día de hoy se está sometiendo esa información y asesoramiento a la fortaleza, así que en su momento seguiré tomando decisiones. Cuando dice, para estar clara, cuando dice seguiré tomando decisiones, ¿es que pudiese tomar decisiones adicionales sobre ese tema en particular o sobre el tema del desarrollo de costas? Hay proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa, hay que ver qué sucede con esos proyectos, pero yo lo que he pedido es asesoramiento. Por otro lado, el Comité de Cambio de Expertos para atender el asunto del cambio climático está en proceso de elaborar un plan de manejo, un manual para la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, que es importantísimo, lo requiere la ley que tenemos para atender el cambio climático. Se anunció que ya han contratado gran parte de los consultores que necesitan, pero que todavía falta un personal más bien administrativo por contratar, y por eso es que ha habido un atraso. Se suponía que ese manual se sometiera a la Asamblea Legislativa el verano pasado. Así que ahora me imagino que será en algún momento en este año que someterán ese manual, y eso va a ser bien importante. Pero reitero que yo en esta área, que es un área sensitiva, es un área en la que hay que buscar un balance, lo que estoy haciendo es asesorándome bien antes de tomar decisiones, pero he acogido un número bien significativo de recomendaciones de cursos de acciones específicas para atender el problema del cambio climático. Son 87. Por último, gobernador. Ahí lo que ha pasado. Bueno, el gobernador de Puerto Rico dice que él ha cogido 87 y que dejó otras por falta de información. A mí me parece que le falta la verdad las expresiones del gobernador cuando nosotros hemos tenido desde el 2018. Desde el 2018, claro, gobernador, usted no era gobernador, usted era asesor de la Junta y asesor y cabildero de AES. Información relacionada con los científicos, no solamente pública a través del periodismo de investigación, sino a través de los esfuerzos que se hacen en la legislatura de Puerto Rico, etcétera, de Universidad de Puerto Rico, producción de conocimiento en la universidad. Esta es la realidad y esta es la información. Y lo menos que se les recomendó el pasado semestre del 2021 al gobernador de Puerto Rico fue una nueva ley de costas y la posibilidad de una moratoria para evitar el desarrollo y la mayor erosión a causa de ese desarrollo en las costas, después de lo maltratada que está esa costa a través de 44 municipios costeros después del huracán María. Decir ahora que le falta información, caramba. Me habría gustado que alguien le dijera, gobernador, permiso, y el año pasado, cuando los científicos dijeron lo que dijeron, y en enero de este año, ¿cuáles son algunas de las propuestas que no acogió el gobernador? Propuestas no acogidas. Definir la delimitación de una línea o franja donde no se autoricen nuevas construcciones en terrenos como alcance de inundación producido por aumento del nivel del mar. No quieren definirlo, porque si lo definen, los amigos del alma, donantes y inversionistas políticos no van a tener la capacidad para desarrollar ahí. La aprobación de la moratoria en la construcción de la zona costera, de la construcción. Permitir nuevos desarrollos residenciales y comerciales en terrenos que no serán impactados por el aumento del nivel del mar, la marejada ciclónica, oleaje ciclónico y otro tipo de marejada en 75 años. No, vamos a hacer lo que se lo lleve a la marejada ciclónica. No permitir mejorar las estructuras de mitigación duras existentes para solo permitir su reparación a nivel original. Es decir, conservar el patrimonio edificado
histórico edificado en las costas del país. Implementar prácticas menos invasivas como el rastrillado manual, que es preferible a la maquinaria. Y me dice el gobernador de Puerto Rico que como él conoce a Puerto Rico, él sabe que eso que está pasando allí de las piedras en Dorado Beach es porque los trajo el mar. Porque él sabe que es que por ahí no se podía pasar antes, porque eso es lo que pasa. Y ahí están las imágenes. Y yo quisiera que nuestra directora técnica traiga una imagen que revela lo que está ocurriendo en la costa de Dorado. Y es una imagen construida, desarrollada a través de estoy segura que fue un dron, donde se encontraron el sábado los diferentes elementos, incluso compañeros, colegas periodistas que fueron allí a participar, unos a cubrir y otros a participar de ese momento de ocupar la playa y visibilizar lo que está pasando en Ghetto Beach. Sardinera, playa Sardinera. Y es todas las piedras y la construcción que ha interpuesto allí el desarrollador para limitar el acceso a la playa. Díganme si esta no es la mejor evidencia de lo que ha hecho el desarrollador o los desarrolladores a través de toda esa costa del norte. Ahí están Brigada Legal Solidaria, Amnistía Internacional, la ACLU, las organizaciones, los colegas periodistas y algunos de los elementos ciudadanos que están activos en esta lucha ambientalista y denuncian y hacen videos y traen la información y hablan con la gente. Yo creo que esta es la mejor evidencia para contrarrestar, poner al gobernador a la derecha y poner a estos elementos de la fiscalización, de búsqueda de información en el contexto de el otro lado que está contestándole al gobernador con la evidencia de que lo que está diciendo no es cuestión de hablar con más asesores, porque si a estas alturas no ha hablado con los asesores, sino se ha puesto en conocimiento con las diferentes literaturas que hay respecto al tema del cambio climático en Puerto Rico. Ahí está la Universidad de Puerto Rico. La verdad que está un poquito tarde. Pero yo lo único que voy a comentar además sobre la manera en que el gobernador está atendiendo estos temas, fíjense cómo trata de arrimarse así, coger de manita a Rafael Machargo y decir, aquí se hace lo que el Ejecutivo diga, que soy yo el jefe del Departamento de Recursos Naturales y de la Junta de Planificación, tratando de establecer que lo que hizo la Junta fue lo que él le pidió. Pero gobernador, si a mí usted no me quería ni contestar que su primo es uno de los miembros o propietarios del condominio Sol y Playa, y que ese permiso, mire, salió así con todos los endosos, y que empezaron a construir, y que cuando construyeron y la gente se metió allí y el asunto se hizo público, la gente fue a defender las playas del pueblo y el secretario de Recursos Naturales emitió un cese y desiste y 3 horas más tarde se acabó, permitió la construcción y llegamos hasta aquí. Y ahora, ¿qué va a hacer la gente de Sol y Playa? Ellos dicen que van a apelar. La licenciada Leonor Porrata Doria dice, eso es un disparate, vamos para adelante. ¿Qué van a hacer si pierden el caso? Que le van a pedir a la fortaleza que le pague los daños. Insisto. Y a esa pregunta y a esa contestación realmente que dio el gobernador, a que él va a seguir asesorándose, es la reunión de la reunión, para poder tomar una determinación incluso sobre esa alegada nueva ley de costas que es posible que traiga. Hay que ver con qué elemento. Se sigue uniendo el cuestionamiento de un gobernador que la semana pasada decía que no había dinero para nadie y que el que tuviera problemas con sus condiciones de empleo y con el salario que recibía, que se fuera, porque nadie estaba obligado a ser maestro, policía, paramédico, enfermero, etcétera, bombero. Pues hoy hay un comunicado diciendo que encontró los chavos, fondos no recurrentes al 2026, alega que le va a aumentar
a los paramédicos con esos fondos ARPA no recurrentes. Por eso a la pregunta a la representante Mariana Nogales, que muy bien se trae con el tema que queríamos discutir con ella, que es la famosa carta de Rafael Hernández Montañez. Total, aprobaron la resolución con todos los votos de la delegación del Partido Popular. Estamos hablando de un proyecto que en efecto viabiliza el pago de 10,000 millones de dólares para los bonistas después que se reestructuraron esos bonos y que hay por lo menos 684 millones de dólares destinados a pagar la transacción. Solamente en el caso de los maestros, llevarlo a la justicia salarial que ellos requieren, estaríamos hablando de 300 millones de dólares. ¿Dónde estaría? Ahí la prioridad. Pero la prioridad del gobierno de Puerto Rico es pagarle a los bonistas. Por un lado eso. Por otro lado, es posible que Rafael Hernández Montañez tuviera problemas en su propia delegación y por eso le envió las cartas a las minorías. Por eso le envió las cartas a esos legisladores que él sabía que ya se habían expresado en contra. Es posible que tenía 1, 2 que querían votar en contra. Porque de verdad que yo no veo justificación entonces a que haya mandado una carta amenazante de que a todos les vamos a bajar el presupuesto si esto no pasa. Me encantaría saber, me hubiera gustado estar por un rotito o a ver cómo amenazaron y qué le dijeron a fulano, sutano y mengano para que votara en favor de esa resolución 278. No nos vamos a quedar sin darle seguimiento a ese asunto importante de quiénes son los presuntos implicados en esa transacción, o por lo menos preliminarmente. Porque esa es información que viene a servir a lo que en un momento y que todavía hay una insistencia de parte de muchos sectores de que se audite la deuda, porque hay que saber quiénes fueron los que en efecto metieron la mano en el pote, quiénes fueron los que estuvieron ahí y después se sentaron como empleados de la Junta, quiénes fueron los que estuvieron ahí y después emitieron deuda y más tarde se sentaron a fiscalizar el presupuesto balanceado desde la Junta de Control Fiscal. Están haciendo lo mismo en parte de lo que nos llevó a una quiebra, aumentando el gasto sin tener el ingreso recurrente para pagarlo. Ya lo dijo los que saben de eso, como por ejemplo el Centro para la Nueva Economía, lo mismo que nos trajo hasta aquí. Es posible que nadie se dé cuenta. Es posible que ellos piensen que el país no está bastante claro de lo que está ocurriendo con su finanza. Según la prensa, le salió al paso Johnny Méndez a Tatiche. No sé, me imagino que es en la discusión de esta tarde. Carta de tipo ilegal y mafiosa, dice William Martínez. Pipo siempre necesita más asesoramiento e información para tomar decisiones. El pueblo está mejor informado que él. Todo para él es tan lento que en lo que se asesora se cae el país en canto. Mañana yo me imagino que lo vamos a hablar con Brenda Reyes Tomasini, pero yo quiero adelantar un dato. El gobernador o su equipo de comunicaciones cambiaron la estrategia. Está más lento. Y a la contestación difícil de los aumentos salariales contesta con el mismo talking point. Mi administración tiene como prioridad hacerle justicia a la clase trabajadora. Y ahí lo deja. La minoría oposición, dice Luis Burgos, siempre tiene todas las soluciones que en mayoría no implementaron. Así cualquiera. No es solamente eso, Luis. Qué bueno tu comentario. Es el hecho de que esas soluciones que están trayendo hoy fueron las mismas que negaron en el pasado porque lo que hicieron fue tumbarse los chavos. O no vamos a olvidar o vamos a olvidar la nómina de los presidentes legislativos en momentos de crisis económica. Amigos, sobrinos, hermanos del alma, contratistas, inversionistas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Robert Baldwin dice, esta línea es fuerte. Asesoramiento significa recibir órdenes de Federico Stuve. Wow. Para afuera, hay que sacarlos a como dé lugar, dice María. Saludos, Ángel Sobrino.
Y a las 5:45 yo creo que hemos completado bastante, pero yo tengo que terminar con esa línea de lo que fue hoy la acusación en 6 casos para el que fuera CFO u oficial financiero del gobierno del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Nevares, Raúl Maldonado Gautier. ¿Por qué? Porque ustedes saben que había tanta información que incluso colocaba la posibilidad de que el FEI tuviera evidencia, según el Departamento de Justicia, de que Raúl Maldonado Gautier hubiera cometido delitos relacionados a su función pública, pero con contratos que tenía con agencias de gobierno para las cuales presidía, dirigía, como por ejemplo el Departamento de Hacienda, y no había despejado la posibilidad de haberlo descubierto. Me llama la atención que lo que hoy se plantea aquí son denuncias, 6 denuncias, 3 son cargos por alegadas violaciones a la ley, al artículo 5.7 de la ley de ética, y 3 por los mismos hechos, pero por violación al 2.7 del Código Penal. Tienen que ver con que una persona a sabiendas deje de informar lo que se le exija. Es decir, esto es tipo, tenías que, no me refiero a él, en términos de el tipo de conducta que tenía que incluir en el informe de ética una información financiera que no incluyó. Gente, esto es totalmente distinto, pero bueno, hasta ahora eso es lo que hay. El juez Glenn Velázquez Morales del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa y sabemos que el licenciado Maldonado Gautier está representado por Mayra López Mulero, y que allí llega siempre con un entourage entre la esposa y un abogado de la oficina de la licenciada y su hijo Raúl Maldonado Nieves. Yo creo que cada vez es más finito, pero sobre todo me pregunto, ¿dónde está todo aquello que dijo Maldonado Gautier que iba a decir y no ha traído? Porque quizás la mejor defensa que tenga Maldonado Gautier es tirar al medio a todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no ha dicho nada? ¿Qué pasó que no rebota una investigación producto de ese alegado descubrimiento para poner a otros en condiciones de estar de frente a la justicia? Porque él sabe mucho, según lo que había dicho antes, de lo que está pasando o de lo que pasaba en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. ¿Qué dijo el gobernador sobre el caso de Raúl Maldonado Gautier? Lo que espero es que se haga justicia. Eso es otro caso lamentable. Cada vez que hay casos de corrupción o de alegación de corrupción son lamentables, sea a nivel federal o a nivel estatal. O sea, gobernador, que no es enérgico al juzgar el caso de corrupción. Es solamente, mire, pasarle la manita. Bendito, eso no se hace. Ok, es que yo quiero saber de qué manera es que el gobernador está leyendo la corrupción que todavía arropa desde el Partido Nuevo Progresista al país. Cuando ha venido del Partido Popular también se señala. El problema es que el gobernador sabe, desde que se sienta en la silla del Departamento de Justicia, y lo llamaba Guillermo Gil Bonal para decirle, ahí tienes otro, que la corrupción de aquellos años del Rosellato se ha multiplicado y se ha triplicado en el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Todo parece otro chisme de partido. Exacto. Y el hijo de Maldonado se tranquilizó. Bueno, hasta el momento no lo hemos escuchado, Peregrina. Pero las acusaciones son porque él dejó de presentar sus estados y ganancias. Exactamente. Por eso les digo que yo quisiera que alguien me dijera dónde está ahí la corrupción pública. Es corrupción en términos de que no hizo lo que tenía que hacer como funcionario público en relación a los informes de ética. Me pregunto, ¿dónde está todo aquello que decía el FEI que tenía, que era, pero mire, demoledor? El Departamento de Justicia, causa para creer.
Imagínense, investiguen porque ahí hay más. Mire, así de finito el casito. No hay consecuencias para los corruptos, dice Iraida Molina, sí. José Pepe, hoy no lo dejó hablar la abogada. El gobe está comiendo muchos cupcakes verdes. Ustedes son terribles. En un país donde la mafia se protege a sí misma, está claro que a este señor lo tiraron a mondongo porque cantó. Dice Luis Burgos, Mirna, como una muerte lo lamenta, pero no puede hacer nada. Es increíble, de verdad. Yo me imagino que mañana Brenda Reyes Tomasini se votará, porque en 48 horas el gobernador le ha dado mucho. Y sobre todo desde el viernes pasado, qué decir sobre la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Nosotros nos vamos. Recuerden que a esta hora ya mismo viene Rodrigo Otero Goico con los deportes a las 6 de la tarde. También recuerden que pueden ir a bonitasradio.net, allí donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Recibimos cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Con los donativos de ustedes hacemos de tripas corazones y vamos a insistir en hacer este trabajo con los elementos de la Fundación a través de sus donativos y también con la posibilidad de mercadear y vender un buen producto de periodismo donde todas las marcas se sientan comprometidas con el país y sobre todo manejando la información desde el periodismo con credibilidad, profundidad y muchas ganas de seguir construyendo futuro. Bonita Radio en Instagram, bonita_radio en Twitter y gracias a Buen Vecino Café, a las cooperativas Abraham Rosa, a la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop, Manuel Seno Gandía. No se olvide que estamos en todas las plataformas podcast, iVoox, iTunes, Spotify y siempre en YouTube 24/7. Nos fuimos, cuídense mucho, hasta mañana, 11 de la mañana, en Esto es lo Último, que descansen.